el encuentro pasado lo que trabajamos particularmente es cómo las potencias europeas, mediante una estrategia geopolítica, empezaron a acercar a todo lo que es Asia Central y todo lo que es la potencia terrestre y la potencia marítima. Eso está en los apuntes que enviamos, digamos. No sé si se han llevado o no, pero lo que digo es, obsérvenlo, porque esta es la base de la discusión geopolítica del siglo XXI. Cuando hablamos de geopolítica, particularmente siempre, como habíamos charlado hace un tiempo, es la geografía del saber y el poder. El poder es un enclave muy importante, a diferencia por ahí en algunos esquemas de relaciones internacionales. La geopolítica es lo que basa, digamos, el accionar de los estados en algunas cuestiones que tienen que ver como el concepto de espacio vital, que te acuerdan que lo vimos, cómo, digamos, cada civilización se iba, por lo menos lo que tenía que ver la francesa y la alemana y la prusiana, cómo iba avanzando en diferentes situaciones para tener, digamos, sentirse un estado completo. Esto que está acá, lo que está marcado en rojo, es todo lo que es el corazón continental. Digamos, el corazón continental incluye, digamos, todo lo que es la potencia terrestre y Asia Central. Lo que está marcado en violeta son los estados tapón, que estuvimos charlando que en la Primera Guerra Mundial se crearon para poner un cordón sanitario con la cuestión de Rusia y Alemania, que con la discusión de Yugoslavia, digamos, la disolución de Yugoslavia mediante la OTAN, se crean diferentes estados tapón para que Rusia no tenga contacto con Alemania, para que pueda competir o combatir, digamos, la potencia marítima y tener una salida al mar. Y todo esto, lo azul, es el margen continental o el Rimland. Mackinder es el pensador más importante en términos de la geopolítica de los estados occidentales. Después se complementa particularmente con un norteamericano que es Speakman, que hace una leve corrección a su teoría y dice, bueno, no es tan importante conquistar el corazón continental porque entramos en conflicto con Rusia, para decirlo así llanamente. Lo más importante es que podamos tener cabezas puentes o puertos o bases en el margen continental, donde ahí, si nosotros dominamos eso, dominamos el mundo en cierto punto. De esa lógica, ¿por qué? Porque el que domina Europa, la llave es Europa Oriental, porque entras, digamos, como estado tapón, podés dominar todo lo que es el Rimland o el margen continental y podés dominar la isla mundial. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, fantástico. Bueno, nosotros habíamos hablado que la guerra de los Balcanes o la guerra de la OTAN, digamos, en términos de discusión con Yugoslavia, tenía que ver con un conflicto étnico y que las implicancias eran para quebrar la autonomía de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? La Unión Europea había desarrollado tres políticas muy importantes. Una era el euroejército, que significaba tener un presupuesto propio militar y escindir de la herramienta de la OTAN y tener ciertas márgenes de autonomía en su decisión militar y geopolítica con respecto a los nuevos reconocimientos del mundo. La política común de seguridad, que todos los países de la Unión Europea estaban de acuerdo, y el euro. De esas tres políticas, lo único que sobrevivió fue el euro. ¿Por qué? Los pensadores norteamericanos, los estrategas norteamericanos, les comenté que estaban pensando en un proyecto que era el nuevo siglo americano. Bueno, ese siglo americano se encontraban con una Rusia debilitada, estaba gobernada por Yeltsin, fragmentada, que volvía a sus fronteras del siglo XIX, para decirlo así. O sea, perdía casi la mitad de su territorio en un punto. En esa discusión, la única forma de poder avanzar en ese proyecto es que no haya bloques continentales con autonomía relativa. ¿Qué es un bloque continental? La Unión Europea, China, Rusia, son estados continentales, digamos, que tienen atributos que pueden dar ciertas discusiones con otros poderes mundiales, otros estados, en igualdad de condiciones. Lo que pasaba en Yugoslavia particularmente, la excusa o el argumento fue que la provincia de Kosovo, ¿les suena Kosovo? Sí. La provincia de Kosovo había una limpieza étnica de albaneses que son de Kosovo, que buscaban estratégicamente pertenecer a Albania o tener autonomía de lo que era Yugoslavia en cierto punto. Estados Unidos, conjunto de la OTAN, empieza a constituir un entrenamiento
de guerrillas al Ejército de Liberación de Kosovo, albanés de Kosovo, que es USC. Después igual les pasamos el material, pero ¿por qué? Esto es importante, porque cuando se dio la guerra de Kosovo lo que se planteaba era que los serbios mataban a los albaneses. Y había limpieza étnica, fosas comunes y campos de la muerte, para decirlo así. Esa fue la excusa, particularmente de la OTAN, para poder avanzar en el esquema geopolítico que veníamos hablando del corazón del continente. Veía una posibilidad importante de salir del margen continental, entrar al corazón del continente e implicar bases militares y puertos que manejen ese esquema. ¿Por qué? Como habíamos hablado el lunes pasado, esa región tiene una autonomía económica, energética muy importante y es un mercado de 170 millones de personas. La CIA, las agencias de seguridad nacional, el servicio de inteligencia alemán y varios de la coalición de OTAN empiezan a entrenar a ese ejército, donde empieza a destruir todo lo que es el aparato estatal y infraestructuras civiles. Y empieza a haber matanzas a los serbios kosovos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esa región era parte del Imperio Otomano. Y estaba el cristianismo y el islamismo. Eso quedó. Es una expresión muy simple, ¿vale? Eso quedó en cierto punto y eso hay etnias, digamos, de diferentes religiones que hay un conflicto que es histórico. Entonces, los albaneses de Kosovo veían que la minoría serbia controlaba en cierto punto todo lo que era el aparato de Yugoslavia y ellos buscaban pertenecer a Albania o ser una provincia autónoma. No lograron ninguno de los dos objetivos. Fueron una herramienta que nosotros ahora llamaríamos terrorismo. El terrorismo, y esto hay que tenerlo en cuenta, gran parte del terrorismo en Asia Central y en parte de Europa fue concebido por las potencias anglosajonas, utilizando conflictos étnicos, religiosos, pero usándolo como instrumento para fragmentar y generar estados tapones o fragmentar y destruir ciertos proyectos políticos. ¿Por qué la guerra de Yugoslavia es tan importante? Porque por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial se rompe el orden internacional. ¿En qué sentido? Debido a que la campaña de propaganda de la OTAN con respecto a los campos de la muerte, las fosas comunes que supuestamente los albaneses sufrían por los serbios se escapan de esa región y lo que termina sucediendo es que la OTAN toma la decisión, digamos, en realidad la coalición anglosajona de Estados Unidos y Gran Bretaña toma la decisión de bombardear todo Yugoslavia y entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos pedían entrar irrestrictivamente a Yugoslavia. Iba a decir que no a Yugoslavia, claramente. Lo que sucedió es que entran a Yugoslavia, pero ¿qué bombardean? Toda la infraestructura crítica civil. ¿Saben lo que es la infraestructura crítica? Bueno, hospitales, puentes, generadores eléctricas, caminos, escuelas, todo lo que permitía la vida de una comunidad o una población, como primer blanco. Y después los aspectos gubernamentales, todo, oficinas administrativas, ministerios. Destruyen gran parte de Yugoslavia, avanzan, y la OTAN decide, en ese avance, darle autonomía a Kosovo, como un régimen especial. Esto es muy grave, ¿por qué? Porque siente un precedente de fuerza. O sea, la Corte Internacional en general y la ONU, o sea, el principio de integridad territorial de los estados es como el eje regente de la sociedad internacional. O sea, vos no podés ir y prender fuego, o sea, meterte, destruir un estado, ocuparlo y borrar su frontera porque sí. Salvo que sea Estados Unidos. Bueno, por la OTAN. ¿Por qué digo esto? Porque ahí empieza un resquebrajamiento del orden internacional. Hay 5 puntos importantes en esto. Uno es la violación, digamos, de la integridad territorial y la soberanía de Yugoslavia de parte de la OTAN por una decisión unilateral, no una decisión de la ONU, digamos, coalición. La consecuencia de generar un Estado fallido. Un Estado fallido es un Estado que no cumple las funciones correspondientes, digamos, en cierto punto para garantizar las sociedades y tener vínculos con otros estados. El Estado fallido puede estar utilizado por organizaciones terroristas, organizaciones criminales, por el crimen organizado internacional. Particularmente Kosovo, cuando toma
el ejército de liberación de Kosovo termina siendo un enclave de crimen organizado a nivel internacional, desde lo que es tráfico de personas a lo que es lo que se pueden imaginar. Por eso Europa ahora dice, hay un montón de albaneses por acá. Falta eso, digo. El tercer punto es que a partir de esa ruptura de orden internacional es que empieza a estar la posibilidad que cualquier coalición de países puede, desde la fuerza militar, cambiar un mapa, para decirlo así llanamente, cambiar la morfología de un país y los intereses. Y el punto más importante es que ya no hay, digamos, ninguna límite de cancha a nivel internacional de cómo manejarse entre estados. Y esto fue pensado no para destruir Kosovo ni Yugoslavia, fue pensado para destruir la autonomía de la Unión Europea. Esto es importante porque a partir de ahí la Unión Europea se empieza a derrumbar. ¿Por qué? Porque en el 92 está lo que es el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht son 50 años de negociación, para decirlo así, o 40 años de negociación, donde se define que la Unión Europea como modelo económico y político tenía potencia a nivel internacional. Entonces, moneda única, ejército único, política de seguridad. De esa forma, Estados Unidos, en su proyecto de nuevo siglo americano, destruye cualquier tipo de competencia internacional o autonomía relativa. Y está centrado en Europa y en Alemania particularmente. Vieron que hubo una noticia hace poquito de que Alemania descubrió que el gasoducto Nord Stream 2 fue volado por ucranianos. ¿Lo vieron eso? Sí. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque eso remite un poco a este conflicto donde la OTAN o Estados Unidos en cierto punto buscaba la desestructuración y la pérdida de poder de Alemania. Entonces, ¿qué dijo? No, te lo votaron los rusos, para decir un ejemplo. Y ahora fueron ellos con los ucranianos. Y ahora Alemania está retirando todo lo que es armamento que está en Ucrania en este momento. Así que pero vamos a tener noticias seguramente dentro de poco de eso. ¿Y quién les vende el gas ahora? Ellos, los yanquis. Ah, Exactamente. Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Bueno. Pero 4 veces más caro. Qué distraído. Y bueno, si vos sos un sometido es un problema tuyo. Perdón que lo diga así porque tiene que ver con eso. Con todo esto que venimos charlando, ahora vamos a hablar un poco de Rusia, la estrategia de Rusia, porque Rusia no se quedó de brazos cruzados particularmente en cierto punto. La potencia terrestre que era Rusia, que venimos charlando hace un tiempo, que tenía, digamos, el conflicto con Alemania, con Estados Unidos y Gran Bretaña, empieza a entender que está siendo cercada. Y ya desde el principio, digamos, de su historia, empieza a entender que no tiene salida al mar. Aguas calientes, para decirlo así. O sea, que no esté obstaculizado por otro país o que tenga un control de otro país, sino salida directa a eso. Este mapa, que está acá, que es un quilombo en general, pero espero que vaya una foto buena, es todo el conflicto que hablamos en la clase anterior, en el encuentro anterior. Y este mapa, que está acá, es la estrategia de Rusia. Así que voy a tratar de explicarlo, lo ven más o menos, si no igual después va a llegar una foto con la explicación. Rusia particularmente, a partir de Iván el IV, que le llamamos Iván el Terrible para decirlo así, empieza a desarrollar un imperio que va desde el Ártico hasta Asia Central, particularmente, y que va desde Europa, digamos, a lo que es el Índico. Sí. En esa cuestión hay dos guerras muy importantes. Una es la Guerra del Norte, que es cuando Rusia gana acceso al mar Báltico. Porque Rusia no tenía acceso a mares y no estaba obstaculizado, digamos, por otro país, o por otro imperio, o por lo que sea. Esto es importante, porque hay un ejemplo. En el Mar Negro tiene un conflicto con Turquía. Hace poquito le bajaron un avión. Y solo por una cuestión que tenga, uy, me equivoqué, pasaste por acá. Para decirlo así. Con Suecia, lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque los rusos entienden que la única forma de que no los acorralen a los Urales es expandiendo y generando salidas a aguas calientes, que serían, digamos, mares no congelados, para decirlo así, y que les permita una salida libremente.
Esto es algo prioritario para la política exterior rusa desde el nacimiento, digamos, del Imperio Ruso, para decirlo así. Es prioritario. Entonces, cuando hablo de Iván, hablo de 1700. La guerra duró 21 años, la guerra del norte, para decirlo así. Esa guerra, que, digamos, se concibió, se pensó, y que Iván, digamos, la pensó, pero la ejecutó, después vino otra, Catalina II. Catalina II, 1753, 1790 y pico, por ahí. Tiene un conflicto maravilloso con los otomanos, los turcos, para decirlo así. Y gana la salida a lo que es el Mar Negro en alguna cuestión. Y se queda con Crimea y Odessa. ¿Por qué esto? Porque parece que el conflicto que estamos viviendo ahora es de ahora. En realidad tiene 200 años, 300 años, 400 años de conflicto. ¿Y por qué entender esto? Porque nosotros vamos a estar enmarcados en este conflicto hasta el fin de la historia. O sea, siempre va a haber conflictos en términos cuando haya recursos, cuando haya cuestiones geográficas, políticas, siempre va a haber conflictos de civilizaciones. Este esquema de acá son civilizaciones políticas, más allá de los estados. Esto es importante entenderlo porque los chinos piensan también, que eso lo vamos a ver más adelante, no piensan en la cuestión de estados, de estructura, agencia, piensan en la cuestión de el mundo, la humanidad y las civilizaciones. Bien. Se quedan con Crimea y Odessa, particularmente, y empiezan a constituir un blindaje a Asia Central. Después hay otro punto más importante, cuando Rusia, o sea, el Imperio zarista, pasa a ser la URSS, Segunda Guerra Mundial, vencen a Japón en el Pacífico y se quedan en cierto punto, creo que está acá, con los archipiélagos Kuriles, que son estos de acá. A ver, tengo un poquito más. Estos de acá, que le permite salida directa, libre al Pacífico. Todas las salidas están condicionadas por otras potencias o van a mares que no van directamente al océano. Entonces, esto les permite romper el esquema de Mackinder. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos hablando de Mackinder que Gran Bretaña lo apretaba desde el Atlántico, Japón lo apretaba desde el Pacífico, entonces estaba encorsetado? Suecia no podía salir, Turquía tenía un conflicto, bueno, rompe esa digamos, carencia estratégica que es una obsesión de los estrategas rusos. Japón empieza, digamos, después de esa situación empieza a discutir, digamos, el conflicto de ese archipiélago particularmente. Rusia le dice que lo perdió, literalmente lo perdiste en una guerra, ya está, el acuerdo que tenemos funcionó así, lo firmamos los aliados y vos estabas ahí, para hacerlo así más simple. Y en esa situación me parece importante que se entienda estos tres puntos, porque son tres enclaves de salidas a mares y océano que le permite a la URSS, para decirlo así, primero al Imperio Zarista, y a la URSS, proyectarse en Asia Central y proyectarse hacia Mongolia y hacia la China. Acá estaban, digamos, los archipiélagos que estábamos hablando. Bien. Le permite la salida a todo lo que es el Pacífico, a la discusión con Japón y después a la discusión en un punto con Mongolia. Al Mar Negro salía por la victoria de Catalina con el Imperio Otomano. Al Mar Báltico salía con la victoria de Pedro Grande. Entonces, tiene dos salidas a mares importantes en cierto punto, porque también hay Odessa, y además donde está su flota naval también. Y después, con esto rompe el cinturón que le había planteado Mackinder. Porque todo lo que es el margen continental es esto. Lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces Japón lo apretaba de acá, Gran Bretaña lo apretaba de acá. Cuando Gran Bretaña, digamos, Estados Unidos la reemplaza, cambia el esquema. No busca la confrontación, busca la contención y la dominación de todo lo que puede ser el cinturón, digamos,
estratégico o el margen continental o el Rimland. ¿Por qué? Porque Asia Central es el corazón del continente económicamente, culturalmente y de densidad de población. Esto es una Unión Europea, pero 2 veces más, para que se entienda esa cuestión, en términos económicos y en términos de población. Y si estos mercados energéticos se unifican, que ahora lo vamos a ver, manejarían casi el 85% de las reservas energéticas del mundo. Por eso la discusión de Mackinder, la discusión de Estados Unidos con eso y la discusión de Rusia de zafar de eso. Bien, hitos importantes que está bueno que lo tengan en mente. 1917, unificación, digamos, de las colonias zaristas, que serían Kazajistán, Uzbekistán, toda esa zona eran colonias del Imperio Ruso. Cuando gana la Revolución Rusa, ¿qué hace hábilmente Lenin? Plantea la unificación y estructuración de esas colonias en repúblicas. Les da identidad y estructura. Los hace parte de lo que es el esquema soviético. No como ya vasallos, sino como iguales en un esquema de identidad cultural. Esto es importante, porque si no, no se entiende por qué todavía Rusia mantiene tanta influencia en esa zona. No es solamente una cuestión de dominación, de ejército, sino es una cuestión donde constituye identidad de cada república que era colonia. A diferencia de lo que era. ¿Y cómo lo hace eso? El lenguaje oral, utilizaban, que era oral más que nada, les da, digamos, gramática y da alfabetización sobre eso. Y hace un idioma escrito. Esto parece una tontería, pero no lo es. Entonces, todo lo que es Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Kazajistán, Arabistán, todo eso eran las colonias del Imperio zarista. En 1917 Lenin unifica a Asia Central. 1945 lo hablamos recién, los archipiélagos de Kuriles, donde puede romper el Imperio Nipón y puede salir. Y ahora vamos a un tema más complicado que tiene que ver cómo Rusia se reconstruye. No voy a hablar de cómo se implosionó Rusia porque eso es un seminario completo. Voy a hablar de la geopolítica, digamos, de Rusia, los hitos. Después veremos si ustedes quieren o no. Podemos hacer algún encuentro específico sobre Rusia o específico sobre China. Bueno, ¿cómo? Estamos tímidos. ¿Tiene más? Una pregunta. En esa especie de unificación, ¿tiene mayor peso la cuestión de expansión de soberanía, lo religioso o lo aspecto étnico-cultural? Étnico-cultural. Siempre. Si no, no se entiende cómo un país como Rusia o un imperio como Rusia tiene desde el mar Báltico, desde el Ártico hasta Asia Central, una influencia tan fuerte en diferentes países. De hecho, la discusión de ese lugar, que es lo que no entienden los norteamericanos, pero sí lo entendían los geopolíticos norteamericanos del siglo XX, sí entendían que tenían que comprender la cuestión cultural antropológica del lugar que iban, eso lo entendían. Bueno, la siguiente generación no entendió eso. Y entonces hablan de democracia liberal y hablan de cuestiones que tienen que ver con Occidente particularmente, que en esos países y en esos regímenes políticos, en esas culturas políticas, no está bien ni mal, son otro desarrollo político y otro desarrollo económico. Bien. La potencia terrestre logra romper el cerco de la potencia marítima. Rompe ese cerco y ahí puede proyectar, digamos, la discusión de la dominación en cierto punto de todo lo que es Asia Central y todo lo que es China y Mongolia. Bien. En esta situación ya habíamos hablado un poco de lo que eran los tratados que había generalmente de contención hacia Rusia, el TIAR, la OTAN, ya habíamos hablado de esto. El Pacto de Varsovia, ya habíamos hablado un poquito de eso. Llegamos a un momento donde la URSS implosiona directamente. Y se da con la discusión con Afganistán. Afganistán es la tumba de los imperios, para decirlo así. Los ingleses fracasaron, 1809, 1806. Los rusos fracasaron, los norteamericanos fracasaron. Afganistán es un país estratégicamente
prioritario para cualquier tipo de potencia. ¿Te puedes estabilizar la región o no? ¿Por qué? Afganistán está en lo que es toda la península de India, para decirlo así, todo lo que es la India o el Imperio Hindú o el Imperio Británico antes que se fragmenta en 20 pedazos. Y tiene el límite con Asia Central. Entonces, todo lo que sucede acá influye en cualquier frontera de esa situación. De hecho, la discusión que había con Afganistán generó todo lo que es la cooperación, la Organización de Cooperación de Shanghái, que ahora lo vamos a ver. Después de la impresión de la URSS, la OTAN avanza, genera estados tapones como habíamos hablado, la acorrala en cierto punto, se mete en Asia Central, rompe, digamos, la teoría de Spigman, se mete y empieza a meter bases en lugares muy estratégicos, como Turkmenistán. Uzbekistán es un país que siempre fue ambivalente, juega las dos puntas, para decirlo así como, ni es bueno ni malo, negocia con uno, depende que le dé, negocia con otro, depende que le dé. Entonces siempre fue un esquema de ver cómo encapsulaban a ese país. En esa discusión, los rusos plantean, o sea, los rusos implosionados, vuelven a sus fronteras del siglo XIX, a partir de ahí la OTAN sigue avanzando, ya había sometido a Europa, como habíamos hablado, avanza digamos a lo que es Asia Central, penetra Asia Central en una cuestión donde la implosión de la URSS debido a su pérdida de capacidad militar, influencia y económica. ¿Estamos bien de tiempo? Bien. En esa cuestión aparece China. La URSS, Boris Yeltsin, le hacen un golpe de estado interno, para decirlo así en resumidas cuentas. Digamos, Putin surge, digamos, del riñón un poco de Boris Yeltsin. ¿Por qué? Del 91 al 98, Rusia vuelve a la frontera del siglo XIX. Es un montón. La gran sistema de defensa que tenía con Asia Central es desmantelado. Quedan muy pocas cuestiones en pie. Es asesorada por los organismos internacionales occidentales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y empieza el remate de todos los bienes del Estado ruso. Se arma un bardo importante, que lo podemos ver en otro momento porque es muy específico. Ese bardo importante, para decirlo así, mal y pronto, termina generando un conflicto interno donde Yeltsin, porque fue casualidad, crea lo que son las comunidades independientes, o sea, la comunidad de estados independientes, eso que reemplaza todo lo que son las ex repúblicas soviéticas. Y ahí genera un tratado de seguridad, que es el tratado de seguridad, digamos, colectivo, es OCTS. Este tratado trata de mantener un poquito algunas estructuras defensivas. Esto es en el 92-93. A partir de eso, empieza el declive de Rusia, empieza la pérdida de poder de influencia. En el 98-99 surge Putin. ¿Cómo surge Putin? Guerra con Chechenia. La primera batalla que se da, pierde Rusia, para decirlo así, porque no tenían las fuerzas armadas muy moralizadas en cierto punto y no tenían el equipamiento en serio porque habían desmantelado. Si alguno quiere acotar, acote, Digo, es muy loco porque tanto China como Rusia, China sufrió el siglo de la humillación y Rusia sufrió la década de la humillación. Y eso está muy presente en toda su política internacional. Si nosotros no entendemos eso, estamos pensando que estamos hablando de alguien que está buscando plata, recursos. No. Está hablando de una cuestión cultural civilizatoria. A diferencia de las relaciones internacionales, no sé, estudiantes de relaciones internacionales acá. ¿Sí? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque se basa en la discusión de estados, de instituciones, de formas, digamos, de construcción de poder con instituciones internacionales. La mirada euroasiática o asiática es diferente. No es mejor ni peor, pero es diferente. Y plantea una cosmovisión y una forma de ver el mundo pensando en esas civilizaciones culturales y políticas en términos de
a largo plazo, no de acá a 10 años. Lo que para nosotros es un montón, para los chinos no, literalmente. Entonces el siglo de humillación está muy presente y la década esta que estoy planteando está muy presente en los rusos particularmente. Bien. En esa cuestión asume Vladimir Putin. Primero reorganiza la estructura de seguridad, para decirlo así. Asume como presidente. Y ahí plantea un esquema de resurrección. Primero económico. ¿Qué quiero decir con esto? Rusia venía de la destrucción de todo lo que era su aparato económico, de su moneda, de la devaluación del 97, creo 97, ¿no? Con las fechas son medio malas, así que tírenme porque... Sí, yo también con las fechas son malos, pero va por ahí. Va por ahí, ¿no? Bien. Entonces, en esa cuestión hay una segunda invasión de parte de islamistas a, digamos, a una república de Dagestan, que es la parte que está cerca de lo que es la capital de Chechenia, para decirlo así. Voluntariamente, digamos, los patriotas de esa república, para decirlo así, dan la batalla y se planifica mejor la recuperación, donde el ejército ruso rompe y vuelve a tener, digamos, alguna fuerza en términos de esa zona de influencia. Y así, digamos, termina el quilombo de Chechenia, o sea, se apaga ese quilombo, se evita, digamos, mayor conflicto. Y otro esquema importante, que pasó muy por abajo, es la fundación de la Organización de Cooperación de Shanghái. Porque es por primera vez en 30 años que se da la posibilidad que China y Rusia trabajen juntos. Ese esquema de cooperación está pensado con dos puntos prioritarios: la no injerencia de Estados de Occidente en la región, la cooperación en transporte, energía, economía, y genera una nueva institución para lo que es el mundo global. Entonces surge de la debacle de lo que fue la URSS y de esa década perdida, surgen dos cuestiones. Una es el resurgir ruso en la discusión de la área de influencia, primero con Chechenia, después con la fundación de la cooperación de Shanghái, y después reflota el tratado, digamos, no es un tratado en realidad, es una organización de tratado de seguridad colectiva que se funda en el 92, pero lo actualiza Putin en el 2002. Entonces, ahí hay un esquema, cooperación de intergubernamental, todos saben lo que es eso. No, bien, es importante porque esa cooperación intergubernamental genera institucionalidad, genera confianza y genera que no se metan los estados occidentales en la discusión. Piensen esto en el costado del modelo del proyecto del siglo americano. O sea, la OTAN avanzando por acá, metiéndose en Asia Menor, en Asia Central, China dando algunos síntomas de que podía jugar alguna cuestión, y obviamente veníamos de las crisis económicas donde el Fondo Monetario tutelaba a todo el mundo. Esto es importante, porque toda crisis económica del 90 al 2002, el fondo, digamos, estuvo ahí como regente y como gendarme. Un hito que no se habla mucho es la guerra de Georgia, 2008. Georgia está por... ¿Lo vamos a buscar? Por acá. Ahí en el cabo. Al lado de Armenia, Mar Caspio, la OTAN había hecho una promesa a los estrategas rusos y a la ley rusa en la impresión de la URSS de no extenderse al este. Entonces dijeron, sí, dale. Si ves que no llego, espérame. Avanzan en esa cuestión y lo que buscaban, ya que habían sometido a la Unión Europea, en el pacto atlantista, para decirlo así, buscaban que Georgia sea, en cierto punto, la punta de lanza para que la energía del Mar Caspio pase por los oleoductos de Georgia y vaya a la Unión Europea. No fue una guerra porque sí, recuperar supuestamente
provincias separatistas, que les digo el nombre y se me olvidaron. Osetia del Norte. ¿Eh? Osetia del Norte. Gracias. Y uno... Asia. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí había un acuerdo en el 93 donde Georgia y Rusia cumplían un papel de fuerza de paz que separaban los bandos en conflicto. Por eso, digamos, estaba la cuestión separatista de lo que nombraron los compañeros recién. Se rompe ese acuerdo porque la OTAN quiere que Georgia se meta. ¿Qué hace? ¿La revolución rosa les suena? ¿De las rosas? ¿Saben lo que es todo la mayoría? Son revoluciones de la oposición contra gobiernos prorrusos, para decirlo según los norteamericanos, mediante sabotaje y el esquema de Kosovo que expliqué hace un tiempo. Nada más que no con tanta violencia, sino atacando las instituciones y la legitimidad mediante los medios de comunicación. Esa revolución de las rosas genera, digamos, una coalición de gobierno más afín a pro-occidente y preparan con los servicios de inteligencia, NSA y CIA, empiezan a plantear, muy por abajo, el esquema de la recuperación de esas provincias separatistas, con el objetivo general de quedarse con la energía de Georgia, del mar Caspio, que vaya a la Unión Europea. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Y en esa discusión hubo un error estratégico. ¿Cuál fue? La OTAN no pensaba que Rusia se había rearmado nuevamente y estaba preparada para dar ciertas disputas. Esa guerra duró 5 días, O sea, Georgia fue a buscar tal cosa, salieron el ejército ruso y replegó rápidamente esa situación. La OTAN se quedó anonadada porque no pensaba que el músculo estaba vivo, para hablar en criollo. Y en esa situación se encuentran por primera vez con una línea roja. Después de la Guerra Fría estamos hablando. Y le sumo, y el ejército ruso ni siquiera estaba bien preparado. Después de la guerra fue una evaluación propia interna para ver en qué situación se encontraba su armamento, su ejército y demás. Y después de eso comenzó se rearmó de verdad, si se quiere, modernizó. Exactamente, a partir de lo que... ¿Tu nombre? Dale. Lo que dice Daniel es... Generalmente la cultura eslava, los rusos son bastante secretistas, para decirlo así, y son grandes jugadores de ajedrez, esto hay que tenerlo en cuenta, como los chinos son grandes jugadores de Go. Y como hablábamos de civilizaciones políticas, la cultura influye en las decisiones. Entonces, son estrategas. Lo que dice Daniel es, en un punto, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensábamos que era una boludez, para decirlo así, o no había darle ningún tipo de importancia en ese momento, terminó siendo el renacer geopolítico y armamentístico de Rusia. Volvió de vuelta a decirle, bueno, hasta acá. No, pero bueno, yo voy a pasar, no, hasta acá. Entonces, y ahí después hay otra discusión. Ucrania, que ahora vamos a meternos en esa situación, no sé cómo estamos en tiempo. Te quedan 5 para el corte. Bien, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Bien. ¿Te entendió todo más o menos? Sé que es medio marañado, pero la idea es esa. El rearme que habla Daniel se da primero con la recomposición de la industria armamentística nacionalizada. Recuperan los resortes, digamos, de la fabricación de armamentos. El Estado ruso, digamos, vuelve a rearmar al ejército y a la vez con la cuestión del Tratado de la Organización Tratado de Seguridad Colectiva empieza a plantear un esquema de regionalización de eso. Y empieza a plantear hasta un precio similar que le vende la empresa al ejército ruso a ponerle para Turkmenistán. Para volver a recuperar influencia en Asia Central. Con esto damos un corte y seguimos. Esto de acá es todo el esquema económico y de seguridad que empieza a desarrollar Rusia. Yo lo voy a explicar igual, pero lo pongo para que se entienda. Si ven, hay una coincidencia de países en diferentes organizaciones y coaliciones, como Kazajistán. Bueno, la cuestión es esta.
Después del conflicto de Georgia, como veníamos hablando, hay un rearme del ejército ruso, pero también hay un rearme de la diplomacia. Entonces, de vuelta vuelve Rusia a buscar la influencia en Asia Central y empieza a constituir en un esquema, digamos, de cooperación internacional para los que estudian relaciones internacionales, basado en la herencia cultural común. Y empieza a trabajar el desmantelamiento de bases norteamericanas en Asia Central. Las bases Uzbekistán era el país más ambivalente, donde después de la guerra de Afganistán, Estados Unidos había hecho una promesa de generarle una estructura militar, una transferencia digamos, de tecnología y una base militar millonaria, donde avanzaría, digamos, esa situación. Después, voy a poner el mapa así, es más fácil porque no. Kirguistán es un eje central, digamos, hay una base norteamericana, después hay una base rusa y después en Turkmenistán también. Hay una base llamada 201 o 200, me estoy equivocando, que es una base estratégica de Rusia, es la primera base que genera después de la Guerra Fría. Como veníamos hablando, después del 2008 empieza una avanzada de Rusia en cooperación internacional en todo lo que es Asia Central y con China. En ese esquema, el planteo particular, debido a que no se podía generar articulación con la otra potencia terrestre que era Alemania, porque como les comenté, estuvimos charlando, mira para el costado con China y empiezan a plantear un esquema de cooperación y beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque la guerra de Yugoslavia implicó dos cosas. También bombardearon la embajada china de Belgrado. Como los bombarderos de OTAN bombardean al personal diplomático chino, para decirlo así concretamente, avisándole que son los próximos. Así para decir mal y pronto. En esa cuestión, China comprende que todos los conflictos territoriales y de fronteras que hay con Rusia y con Asia Central hay que limarlos en términos de cooperación. Y empieza a constituir confluencias, primero, culturales, económicas y militares. Una de ellas, que es la más importante, que surge de lo que tiene que ver el mundo posguerra fría, es la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Por qué? Porque después del acuerdo de Nixon con China, que rompe el esquema de alianza sino-soviética, digamos, China y Rusia se plantean un esquema de generar un orden multipolar o un orden con organizaciones regionales que puedan resolver los conflictos de la región sin que ninguna potencia occidental se meta. Y para eso empiezan a trabajar el esquema de China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán. Es el corazón de Asia. O sea, es lo que venimos hablando al principio de los encuentros. Ahí empiezan a trabajar un esquema de proyección internacional. Y empiezan a decir, bueno, vamos a limar las asperezas que teníamos. Empezamos a trabajar la unificación y cooperación militar, la cooperación económica, la cooperación, digamos, en los foros regionales. El primer foro regional por fuera de lo que tiene que ver la Unión Europea, la OTAN, o lo que quieran llamarlo, que empieza a tener peso crítico y económico, o sea, peso político. En esa cuestión, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, se está pensando que Pakistán e India estén ahí también, Pakistán e India son enemigos históricos. Digo, cuando hablamos de limar conflictos, estamos hablando de que la región, desde Asia Central a lo que era todo lo que era India en general, la Gran India, haya un diálogo interestatal de culturas, para poder evitar que haya cabeza de puente o base o lo que sea y que utilice ese conflicto para meterse en la región de vuelta. Pasa, tranquilo. La Organización de la Cooperación de Shanghái es un hito, porque China empieza a proyectarse a nivel regional con cooperación en Shanghái y con la ASEAN.
La ASEAN, digamos, es la Asociación de los Países del Sudeste Asiático. Es la cadena de valor más grande del mundo y más importante. En ese esquema, China empieza a proyectar en la región y empieza a pensar, ahora un poco de China y vamos a hacer un ambivalente, y empieza a pensar de qué forma hace una asociación estratégica con Rusia, con este eje, y cómo se puede meter en Asia Central. Porque está pensando la franja y la ruta de la seda. La ruta de la seda, históricamente, lo que era es rutas marítimas y terrestres de comercio transcontinentales, de los 3 continentes, para decirlo así. Xi Jinping es el que particularmente promulga y habla del renacer chino y dejar el siglo de la humillación. El siglo de la humillación son las guerras del opio. Las guerras del opio implicó la partición de China en varios pedazos y la pérdida de los tratados desiguales en términos de comercio. Toda esa civilización se encuentra con los rusos que venían de 10 años de humillación. Entonces ahí hay un esquema de frente, no digo anti-occidental, pero un frente donde se miran y se dice, bueno, yo tengo la gente, tengo la tecnología, tengo esto, tengo lo otro, bueno, ¿de qué forma nosotros podemos evitar que pasar lo que pasamos a partir del 89 hasta acá? La cooperación de Shanghái es particularmente geopolítico puro y duro, porque tiene varias aristas, es un poliedro, digamos. Es la dimensión económica, en términos de acuerdos de libre circulación, acuerdos de transporte y carga, acuerdos de energía. La cooperación militar, es la primera vez que el ejército chino participa en un ejercicio con Rusia y otros países por fuera, digamos, de lo que es su área de influencia. Esto es importante porque es un hito. O sea, generalmente se sabe muy poco de China. Digo, lo que dicen ellos y lo que dicen los que los odian. Así como son, es muy simple, no hay ninguna situación diferente. Entonces, es un hito muy importante porque también es una muestra de músculo a Occidente. Recuerden que está el patio trasero acá, Oceanía. Oceanía, con un acuerdo de seguridad que es similar a la OTAN, era para contener todo este esquema. Y acá hay, eso lo te voy a explicar en otro encuentro, el conflicto del mar del sur de China. Ese conflicto es muy similar a lo que explicamos en la teoría de Mackinder, digamos, hacer una muralla militar para que China no tenga salida directa. Entonces, por eso hay algo que se llama la AUKUS, digamos, que es nuevo, para decirlo así, pero no es nuevo, que es la política de contención a China en ese sentido. Con el acuerdo con Rusia, en el aspecto regional y geopolítico, le permite a China y Rusia hacer lo que no pudo hacer con Alemania, unificar las 2 potencias continentales. La diferencia es que China tiene potencia naval. ¿Por qué? Después del bombardeo a Belgrado, China toma nota. Después de la guerra de Afganistán, China toma nota. ¿Por qué lo digo? Porque empieza a hacer un trabajo, porque los votos, digamos, de la ONU, cada país es un voto. Sí. Empieza a trabajar toda la cooperación con África y toda la cooperación con los heridos de este orden del nuevo siglo americano. Rusia, como habíamos, trabaja todo lo que es Asia Central, particularmente, y pone una frontera acá. Bien. En esa situación, volviendo un poco a Rusia, tiene 2 herramientas fundamentales en su geopolítica. Uno es la Unión Económica Euroasiática, que se funda en el 2010, y otro es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que se funda en el 92, que no era un tratado oficial, sino era cuando Rusia pierde las fronteras del siglo, o sea, va a volver a las fronteras del siglo XVIII y XIX, pierde todas las ex repúblicas soviéticas, que son todas estas colonias del Imperio Zarista que habíamos hablado, todo esto de Asia Central, empieza
a un esquema que se llama, creo que era la Comunidad de Estados Independientes, si no me equivoco, que la genera Boris Yeltsin. Y ahí, en un esquema de, como de reacción propia de esas repúblicas, lo que plantean es este tratado para bancar o sostener lo que quedaba del aparato de defensa soviético. Literalmente. El desmantelamiento era tanto que, bueno, eso queda dormido durante 10 años, para decirlo así. Dormido. Estados Unidos avanza en las bases, como veníamos contando. Y en 2002 Putin lo vuelve a reflotar. Pero lo reflota de otra manera. Lo reflota de un esquema militar. El músculo, para decirlo así. Porque vos, si está todo bien en la geopolítica, si vos no tenés músculo, podés ser muy bueno en un montón de cuestiones, pero si no tenés con qué defender lo que decís, lo que hacés, lo que producís, lo que... Digo, hay siempre como un esquema o una anécdota diplomática, que los diplomáticos se miran y miran qué tenés atrás, donde están mirando a vos. O sea, si vos no tenés un ejército que pueda defender, o influencia, lo que sea, no me cuesta nada hacer nada con vos. Esto es importante que se entienda, porque no existe ningún tipo de posibilidad de desarrollo de nación, de proyecto, de lo que sea, sin ningún músculo militar. No es un tema de carrera armamentística, es un tema de defensa propia. Si vos no podés defender tu territorio, ¿qué le pasa a la URSS? A la URSS, imagínate a otros. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Tenés que tener capacidad de disuasión, de poder disuadir al otro que no lo haga, que le sea más costoso en el esquema geopolítico avanzar. La Unión Económica Eurasiática es un mercado de 170 millones de personas. Es el mercado energético más importante del mundo. Tiene como objetivo primordial particularmente generar un mercado con libertad de acceso de bienes y servicios, de personas. Una Unión Europea pero en Asia, para decirlo así. Y en un esquema de evitar cualquier conflicto entre soberanías o estados soberanos. Más el tratado colectivo, que es la cuestión militar, hay un esquema muy importante ahí. Los que firman ese tratado no pueden tener una base militar de ninguna potencia extranjera fuera de ese tratado. Parece una estupidez lo que estoy diciendo. Pero esto sucede porque Uzbekistán era ambivalente en esa discusión, en términos de que yo negocio con los gringos porque estoy cerca de Afganistán y me va a generar un quilombo en mi frontera. Entonces negocio con ellos. Entonces cuando se firma ese tratado y se hace la revalidación de ese tratado, se plantea que cualquier estado soberano que está en ese tratado no puede tener una base extranjera que no fuera de ese tratado particular. No es un dato no menor, porque implica hacer un cierre de un cerco. Uzbekistán va y viene, el que negocia ese esquema es Rusia con una alianza estratégica con Uzbekistán. Los uzbekistanos plantean que la cuestión de negociación les conviene más bilateral que multilateral. Y China, en un esquema de pinzas, negocia la asociación estratégica integral a nivel militar. ¿Se entiende cuando hablo de la cuestión de cooperación de Shanghái, el Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Eurasiática? O sea, está funcionando en términos de pinzas. O sea, la Federación Rusa, conjuntamente con China, toda esta zona la están cerrando para que no entren los muchachos de acá. La cierran económicamente, la cierran a nivel de cooperación internacional, la cierran a nivel militar, para empezar a plantear algo que era imposible que China pueda hacer, que es el proyecto de la Ruta de la Seda. Si Rusia no accedía a eso, era imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía que usar los puntos terrestres de Rusia para poder llegar hacia eso. La franja de la Ruta de la Seda es el proyecto más ambicioso global que te diría sería la nueva globalización, que ya está de hecho en realidad, O sea, se va haciendo con acuerdos de asociaciones estratégicas integrales bilaterales. O sea, es un acuerdo que Argentina firmó también, Ahora voy a explicar eso. Argentina y Brasil están en la franja. Uruguay también. Norte de África también. Esto empieza acá. Y va a
Todo por acá, todo por acá, todo lo que es marítimo por acá, y todo lo que es terrestre va por acá hasta España. Entonces, ¿cuál es el argumento de la franja y la ruta de China particularmente? Es con una concepción que tiene que ver diferente a Occidente. No estamos discutiendo estados y estructuras. Estamos discutiendo el mundo y estamos discutiendo civilizaciones y poblaciones. Los chinos particularmente tienen un concepto que un filósofo chino, Zhigao, lo volvió a traer, que venía de antes de la unificación Qing, que es la Taiyao, que es todo sobre, o sea, todo sobre Bajo el cielo. todo sobre bajo el cielo. Ese concepto habla de que tiene que haber un gobierno mundial, no estatal o interestatal, que pueda resolver las cuestiones estratégicas. Y después que tiene que haber poderes territoriales que administren, digamos, los conflictos y los intereses, pero que todas las naciones sean parte beneficiosamente. Entonces, esa filosofía, que parece idílica para decirlo así, la están aplicando con dos proyectos concretos: asociaciones estratégicas integrales y la ruta y la franja de la seda. ¿Por qué? Porque para acceder a la ruta de la franja tenés que refrendar vos internamente como país. No es que yo vengo y te digo, che, no. Entonces, tiene que haber un mutuo acuerdo para que eso suceda, no es por imposición. De esa filosofía surge algo que, a diferencia de que nosotros estamos acostumbrados a la polis griega, la polis habla del Estado y los ciudadanos dentro del Estado y las diferencias de polis y de fronteras particularmente. Entonces, lo que habla la Taiyao es todos estamos bajo el mismo cielo, hay un grado de cercanía o lejanía. Ese grado de cercanía o lejanía determina, pero todos estamos en el mismo mundo. Por ende, aunque en algún momento nos vamos a tener que encontrar, de alguna manera u otra, digo. Y ahí ese planteo es para mí revolucionario en un punto porque cambia el esquema de relaciones internacionales. Porque nosotros estamos acostumbrados a los esquemas de Hegel, ponele. Tesis, antitesis, o de confrontación con el otro. El nosotros es confrontando con el otro. Yo soy yo porque vos sos vos. Y en contraposición. No es un nosotros global. Los chinos entienden, o la filosofía china entiende, que la cuestión de la discusión para hacer de vuelta al centro, digamos, del universo, como se coincidían ellos en cierto punto, y tener una economía y una sociedad medianamente acomodada, que es el proyecto 2049, a 100 años de la revolución de Mao Zedong, entienden que para lograr eso no lo pueden hacer con imposición, porque ya falló eso, porque ellos son producto de la imposición. Fueron fragmentados, derrotados y humillados. A los rusos le pasó lo mismo, a los hindúes le pasó lo mismo, a los africanos le pasó lo mismo. Y acá también. ¿Qué quiero decir? Estas zonas son zonas periféricas o patios traseros, para decirlo así como lo plantean las potencias anglosajonas, y estas zonas son el corazón del mundo, donde la fragmentación de imperios generó civilizaciones culturales, políticas, históricas, que entienden que la única forma de poder constituir un mundo de cooperación y no tan conflictivo es con una unificación de proyectos y respetando, digamos, las características de todos. Algo que dijo Putin en el 2015, esto es importante, que no lo... Putin planteó que la nueva forma de generar vínculos internacionales o la constitución de diferentes polos es mediante la cooperación mutua y beneficio mutuo. Que la imposición tiene un límite y que se acabó la época de la imposición. Xi Jinping le responde de la misma manera y hay algo que es muy importante, algo que se llama RSI. Rusia, China, India. India tiene conflictos con China fronterizos, para decirlo así. Por acá. Por ahí. Ahí tiene un quilombo. Dan los tiros todos los días.
en pleno declive de la de lo que era la Federación Rusa en el 97, en un esquema defensivo inconsciente se plantea que Rusia, China e India podrían ser un contrapeso al orden imperante. Eso queda enterrado. Pero en el 2006 lo reflota Putin con los chinos. Y empiezan a hablar con India para abarcar las problemáticas de la región y aminorar tensiones territoriales, porque eso servía a que se rompan esquemas de coalición por parte de la OTAN o Estados Unidos o como quieras llamar. A partir de ahí, todo esto, India y China implica lo que es el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo es todo lo que es la estructura económica de Asia Central y Sudeste Asiático. Es toda la cadena de valor de la globalización occidental. Bueno. Esto nunca se da como una cuestión como la Organización de Cooperación de Shanghái. Se da como una cuestión de palabra. Pero tuvieron 27 reuniones desde ese momento hasta ahora, los ministros de Relaciones Exteriores. Por ende, tienen un juego político muy importante y geopolítico. India va a entrar en la Organización de Cooperación de Shanghái y Pakistán también. Para que se entienda el núcleo, ya no podemos mirar la discusión geopolítica como si fuera la Guerra Fría. Eso no existe más. ¿Por qué? Porque la URSS era una potencia occidental. Pensaba de forma occidental, tenía teoría de forma occidental porque era marxista. Parece una tontería, pero no lo es. Entonces el esquema de dominación, de proyecto político, el esquema de conformación y confrontación estaba pensado de una lógica occidental. Entonces, eso no existe más, porque China no es occidental y tiene una mirada diferente en términos porque se basa en el confucianismo y se basa en la cuestión de esto que hablamos de la talla particularmente y la gobernanza relacional. ¿Qué significa esto? No hay que gobernar cosas, hay que gobernar relaciones. No hay que gobernar estados, no hay que gobernar fronteras, hay que empezar a constituir relaciones de cercanía o lejanía para obtener proyectos concretos de mutuo beneficio. ¿Se entiende esto? Yo estoy explicando esto así, después vamos a mandar algo, pero porque es largo. En ese sentido, los rusos, o Putin, pues la restauración para mí de Rusia es Putin, particularmente, la civilización rusa. No es la URSS occidental compitiendo con Estados Unidos, pata de una misma mesa, donde se decía que era el binomio vodka-cola, por las bebidas, digamos, más características, y que sostenían el esquema. Cuando se cae una pata, se cae todo ese orden. Lo que pensaban los norteamericanos o los atlantistas es que ya está, gané, es la mía. Pero se abrieron un montón de cuestiones que no pueden manejar. Porque el peso socioeconómico del mundo está en el Pacífico. O sea, mientras las democracias liberales occidentales están en un esquema neoliberal de precarización y acumulación de capital, y esto es un dato, no es una opinión, no pueden bancar el armamento de Ucrania. No lo pueden bancar. No tienen la productividad para bancarlo. Están pidiendo a Argentina que ponga fabricaciones militares para cambiar el militraje de la bala. Entonces lo que quiero decir es, estamos en un proceso de declive de una mirada del mundo. Hay dos nortes ahora, para decirlo así. Asia Central, un conjunto de China, atlantista. Hay dos nortes. Y como hay dos nortes, y ya no... Hay dos nortes y hay una multipolaridad de relaciones, ya no se divide el mundo por áreas de influencia. Se divide por mejores proveedores. Vamos a hablar económicamente. Si un chino... Si vos, no sé, empresa francesa e inglesa en una relación, lo puede hacer un chino, un ruso, un hindú. Que eso no existía antes. La globalización también implicó que las fuerzas productivas lleguen a lugares y innovaciones que antes por ahí estaban sometidas a la cuestión de la potencia europea, en términos de productividad y en términos de innovación tecnológica. China superó a Estados Unidos en el patentamiento de innovación tecnológica, lo que es propiedad intelectual, este año.
los rusos aumentaron también. Lo que quiero decir es que con esto, y para... ¿Cómo está viendo? A ver. Con esto, pensamos esto porque tenemos que pensar esto. Esto es una región joven. Como quedamos nosotros. 200 años. Es joven dentro de todo. Joder, no, niños. 5.000 años de historia. No, lo digo serio, 5.000 años de historia. 2.000 años de historia. Para ellos este orden es un tropezón histórico. Yo no lo digo mal, o sea, porque esto es una península, es un margen de un continente, si lo vemos en términos geográficos y espaciales. Entonces, si uno agarra un mapa mundi y depende de quién lo haga. El mapa de Asia estaba mejor para mostrar lo que es Europa respecto a Asia. Ah. ¿Qué querés? Sí, eso veo. Las escalas. La península, ¿no? ¿Por qué esto? Porque a veces los mapas en la lógica eurocéntrica, imperialista, esto era gigante y esto era más chico. Y eso tiene que ver con una construcción, todo lo que son de sociales, politólogos, lo que se dedican a lo que sea, es una construcción social de subjetividad para la dominación. Con esto me parece que se entiende en una cuestión lo de China. 3 ítems la marco y después lo vemos en algún encuentro. China 2025, que es el desarrollo de campos tecnológicos y de innovación tecnológica y universidades, de empresas y universidades articuladas para la innovación tecnológica. Una especie de Silicon Valley, digamos, Pero 40. O sea, no uno, 40 Silicon Valley chinos. Para decirlo así. El proyecto 2025 es que todos los tipos que se fueron a estudiar a Estados Unidos, ingenieros, todos los vuelvan a China para dar potencia a eso. La ruta de la seda también es una excusa de la exportación del complejo industrial chino. Comunicación, transporte, innovación tecnológica. Trenes de alta velocidad. Hasta África, para decirlo, y España. Lo mismo con la cuestión naval. Por eso Estados Unidos, Australia, Inglaterra y Japón hacen una muralla acá. Porque todo esto que sale de acá, esto es innovación, digamos, de industria naval también. Entonces vos, Gran Bretaña y Estados Unidos declivan en la cuestión naval, pierden, digamos, el control de los accesos comerciales. Esto es importante porque si yo te bloqueo acá, te bloqueo acá, te bloqueo acá, mañana no tenemos más café. O coca, no sé. Digo, entonces, ¿por qué la obsesión rusa de salir al mar? Porque si vos me bloqueás, como le pasó a Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si vos me bloqueás la salida al mar, me cortás los suministros. Si me cortás los suministros, me matás el espacio vital. Si me matás el espacio vital, no tengo capacidad de defensa. Por eso, no sé si ustedes sabían esto que comenté de los 3 puntos más importantes de la salida del mar a Rusia. Eso fue una estrategia, esto es una estrategia de una civilización. Uno que se despertó y estaba, o sea, conseguir salida a mares, digamos, que estaban rodeados de imperio y romper el imperio nipón. O sea, acá está. Las islas Kuriles. Esto. Archipiélago, no islas. Está al lado del Japón. Área de seguridad de Japón. Están como locos, muchachos. Australia, Japón, Filipinas. Muralla militar para que China no salga. ¿Qué hace China? Genera islotes artificiales. ¿Y qué hacen los islotes artificiales? Genera estaciones geoestratégicas. Digo. Me parece que los hitos son China 2025, la ruta y la franja. El resurgimiento de una sociedad modesta y el resurgir del nacionalismo chino después del siglo de la humillación. Y la tailla, todo sobre el mismo ojo, siempre el mismo ojo. Todo eso del mismo. Gracias. Todos bajo el mismo cielo.
es lo que guía esa situación en este momento. Porque si no, no se puede entender. China tiene firmado más de 120 asociaciones estratégicas integrales, depende del rango. O sea, desde acá hasta acá. Y con Rusia también. Entonces, me parece que ahora hay que pensar qué hacemos con esto. Y esto no depende de un gobierno, ¿eh? Digo, por eso la discusión de la Antártida, me estoy adelantando, la Antártida es uno de los ejemplos de cooperación internacional más importantes porque todas las potencias, digamos, están ahí. Es para usos científicos, no se puede tirar basura ni utilizar armamento nuclear, a diferencia del Ártico. Una cuestión. Y todos los reclamos de soberanía están suspendidos por el Tratado Antártico. La Argentina y Chile son, digamos, los antecedentes históricos más importantes. Después Gran Bretaña reclama. Nosotros tenemos una base de la OTAN acá. No debería ignorar, pero no lo digo porque no somos nosotros, sino porque la geopolítica anglosajona planteó que si pierdo acá y pierdo acá, acá no puedo perder. No puedo perder. ¿Quién sabe? Capaz pierde. Lo que digo es, vos tenés, la OTAN tiene todas las islas, las islas son cabeza de puente, digamos, para aprovisionamiento energético, para la cuestión de manejar todo lo que tiene que ver con las horas de vuelo, el aprovisionamiento, por eso son importantes algunas islitas pequeñas. Acá tienen un quilombo, porque la mitad de las islas se van a hundir, acá dentro de los 50 años, particularmente. Entonces, el Tratado Antártico es la discusión que se va a venir para esta región. Doy un dato. China, en el 2021, le plantea a Gran Bretaña que deje de tener un enclave colonial como Malvinas. China. La embajada de China en Londres. No es de China allá, es en Londres. Los rusos le dijeron, mirá que yo no estoy mirando, pero sí estoy mirando y acá hay un montón de petróleo. Así que ojo que también me puedo meter. Digo, no es un... Ojo que capaz me puedo meter, fíjate. ¿Qué hace la OTAN? Arma esto para controlar, digamos, el paso. Bueno, y ahí se explica un poco más la visita de la comandante del Comando Sur acá, hace unos meses, ¿no? Y para se la dejo picando, ¿estamos a tiempo ya? Sí, faltan 7 minutos. Argentina firmó la Ruta de la Seda, chicos, y tiene una asociación estratégica integral con China de primer nivel. O sea, del 2003 hasta acá, la política más estable del Estado argentino es con China. O sea, desde que se instituyó la República Popular en adelante. En términos económicos, en términos culturales, en términos políticos. Brasil es el enclave estratégico de China. Enclave quiero decir en términos... Brasil es Latinoamérica para China. De hecho, los proyectos que tienen principalmente son proyectos científicos, tecnológicos y después pasan a económicos. La Argentina es estratégico en términos de recursos naturales y en términos de cómo influye en la región, más allá de que Brasil se proyecta para afuera. No quise hablar de los BRICS, pero vamos a hacer una... Los BRICS es como la Organización de Cooperación de Shanghái, pero multipolar. Los BRICS, que en realidad es un término que acuña un economista inglés que no recuerdo el nombre, digamos, por el crecimiento emergente de esas economías, es un bloque que se concatena con todo esto. Los BRICS en realidad es una vidriera. Esto es lo que sostiene los BRICS. Lo que estamos hablando acá. Porque no es un acuerdo de los BRICS oficial. Es una alianza internacional, pero hay algo sí que es oficial y que esto me olvidé de decirlo. El Banco, digamos, de Desarrollo Asiático, de Infraestructura Asiática. Que eso lo desarrolla China para sacar los instrumentos económicos de Occidente, Fondo Monetario y Banco de Desarrollo, y que con eso financia la ruta y todos los proyectos de los BRICS también.
Bueno, yo con esto termino. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Es el momento. Con China, si quieren y tienen ganas, después me dicen, nos comentan, vamos a hacer un encuentro específico sobre China y la región, si quieren. Porque ahí hay una cuestión interesante que la vamos a ver a cada 2 años, que la Argentina no puede salir de lo que firmó. Y parecemos Uzbekistán. Que no lo digo mal, va muy bien. La ambivalencia, digamos. La ambivalencia va muy bien, estamos atrapados en esa situación. Yo con esto termino, gracias a todos. Una pregunta. Preguntas, dudas, consultas, reflexiones. Creo que se fueron con la cabeza así, ¿no? Perdón, Yo tengo. Sí. ¿Qué hay de cierto con el petróleo que encontró Rusia en la Antártida? Y la KGB estaba ahí, yo que sé, nada. ¿Qué quiere decir? Rusia, tanto como Estados Unidos, se quedaron con el derecho de condominio. ¿Cómo quiero decir esto? Es que ellos pueden reclamar, está congelado el reclamo, pero no significa que desisten de ese reclamo. Entonces, por ende, ya tienen estudiadas algunas cuestiones, nada más que la utilizan en las cuestiones geopolíticas. Es decir, suponemos que Rusia ya sabía que el petróleo estaba ahí y lo larga en el momento que... En realidad, supuestamente, la Cancillería Argentina, supuestamente, entre muchas comillas, del 2018 sabía esto. Ah, Vos. Sí, ¿de qué chances hay si cambia el gobierno de Estados Unidos y es Trump, con toda la hostilidad que tiene de cortar la dependencia que tiene con China, que por ejemplo que no puede ni producir sus propios iPhones que están siendo fabricados en China, la deuda que tiene China a comprar a Estados Unidos, o sea... ¿Qué pregunta? Bueno. Trump, el imperio es el imperio. Y hay una elite que maneja el imperio. Puede ser más globalista o puede ser más aislacionista. Pero Estados Unidos nunca sale de su margen de doctrina Monroe y de destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? Yo soy una civilización que voy a exportar democracia y libertad a todos lados y soy el pueblo elegido. Si le suena a Israel algo, una coincidencia. O sea, con respecto a la guerra comercial, Trump lo que está tratando de hacer en esa discusión es evitar que China encabece la globalización, debido al declive de productividad norteamericana. Kamala Harris, que es la candidata, es globalista. También hay un acuerdo común de contención con China. Nada más que Trump, a diferencia de ellos, entiende que el conflicto de Rusia es del siglo XX, que ya no tiene ningún sentido pelearse con Rusia y hay que hacer lo inverso. Que hicieron. En vez de tener un acuerdo con China para cagar a Rusia, con Rusia para cagar a China. Así. Claro, por eso la relación Trump-Putin y por eso lo que usan los demócratas para pegarle a Trump, de que es el pro-Putin, pero... Exactamente. ¿Una pregunta más? ¿Consulta? Muy bien.